Les cuento un poco, yo soy oncólogo clínico, trabajé 24 años en Huancayo, me he jubilado hace algún tiempo y me dediqué desde hace algún tiempo más atrás todavía a escribir cuentos. Yo he escrito cuentos ambientados en la historia del Perú antiguo, sobre todo del periodo prehispánico. Entonces, para hacer un cuento, pues no solamente hay que tener la idea de la historia del cuento, la ficción, hay que investigar, hay que sustentar, porque no fácilmente se puede venir a hacer un cuentito que, bueno, aparte de distraer, pues tenga que educar, tenga que mandar un mensaje, ya que prácticamente muy pocos, salvo Abraham Valdelomar, los cuentistas y los literatos peruanos se han inspirado en esa maravillosa historia nuestra, que comienza efectivamente mucho tiempo atrás, pero que tiene su punto ya de inicio con Caral. Yo voy a explicar en mi exposición todos estos temas. Entonces, me interesó como literato todo esto y me pregunté cómo era la alimentación de esta gente. Porque caray, hacer una civilización extraordinaria, como le hicieron esta larga sucesión de culturas, pues tiene que haber sido gente excepcional, bien nutrida, eh, con una capacidad intelectual excepcional. El tema es de que no hay mucha información al respecto. Y entonces yo me dije, bueno, vamos a comparar lo que sabemos de las culturas prehispánicas que nos enseñaron a nosotros. Yo soy mucho mayor que muchos de ustedes. Entonces, en 1966, la historia del Perú, nosotros la seguíamos con Pons Muso, Gustavo Pons Muso. Y bueno, comencé a leer nuevamente a Pons Muso y encuentro de que nos han venido contando historias muy adocenadas realmente, muy adocenadas. Y disculpen ustedes, pero causa vergüenza. Fíjense que Pons Muso, en casi todo el transcurso de su obra de la historia del Tahuantinsuyo, utiliza indiscriminadamente la palabra indios. Y entonces nosotros chicos aprendimos la historia del Perú siendo también ya racistas. Es decir, bueno, nos han ido modelando cada vez para mal. De ahí viene entonces el tema. Cuando me preguntaron, ¿qué vas a exponer? Yo dije, la alimentación del imperio incaico y entonces encontré grandes controversias. Existen muchas controversias y bueno, yo les voy a contar poco a poco el resto. Eh, Decirle de que el doctor, con este, que el doctor Gutiérrez, que me antecedió, ha hecho una exposición bastante interesante que me ahorra mucho esfuerzo todavía. Entonces, me voy a centrar un poco más, el que sigue, por favor. ¿De acá? Ya. Perfecto. Letra. Antecedentes. La cosmovisión incaica, la forma como nuestros antepasados vieron eh, el mundo y el universo en que se encontraban, es el aporte de las culturas que la precedieron. Y eso se ha dicho bastante bien. Es un continuum, es una cuestión bastante hacia adelante, mejorándose cada vez más. Cuando eh, Caral se presenta ante el mundo, cambia nuestra historia también, nuestra percepción también, porque retrocedemos 5.000 años para atrás. O sea,
años antes de Cristo. Eso significa que se cambió completamente la apreciación de nuestra historia previa y cuando Caral irrumpe en la historia, hace unas contribuciones extraordinarias. La nuestra, yo diría nuestra Ruth Shadi, San Marquina ella, eh, nos dice de que los estudios de los idiomas antiguos del Imperio Incaico, perdón, antes del Imperio Incaico, demuestran que la lengua base, es decir, la primera forma de comunicación y de juntarnos a todos, era el quechua y que el quechua, probablemente el puquina, que se hablaba en la zona del altiplano y la parte que actualmente Bolivia, probablemente tuvo algún otro origen, pero ella refiere que el quechua es el que se hablaba en Caral hace 5.000 años. Segundo, había otra forma de aglutinar a toda la población y que en aquel tiempo había una organización social sumamente interesante, sumamente equitativa, sumamente desarrollada socialmente, que era el AYU. Fíjese, hace 5.000 años. Y que todas las otras culturas, llámese Chavín, llámese culturas como Huari, Tiahuanaco, hasta llegar a los incas, utilizaron, mejoraron, potenciaron el Ayllu. El patrón de relación social que no lo dicen muchos historiadores y que lo refiere Ruchadi, es la complementariedad, que significa que los pueblos de la costa y de la sierra, ya en aquel tiempo de Caral, se complementaban. Mientras que Caral, con el áspero y con Bichama, ya se complementaban la pesca y la agricultura. Entonces también hubo esa complementariedad con la zona del Ande. Esto fue obviamente cada vez más fortalecido con las otras culturas. Chavín comerciaba con la costa y con la ceja de selva. Si se recuerdan, el lanzón tiene forma de cocodrilo, que no hay pues ni en la parte de costa que estaba Caral, o perdón, Chavín, y tampoco hay en la parte de sierra. La complementariedad va a continuar entonces por muchos años más. Un medio de comunicación que nos va a hacer regresar después a reflexionar, el quipu. Amigos, el quipu es un instrumento de intercomunicación que todavía lo seguimos ignorando, no sabemos en esencia cómo era que los quipu camayo recibían, depositaban y transmitían el conocimiento. Entonces, pero ya en Caral había quipus. Y finalmente, una tecnología agraria que, bueno, con los incas llegó a su punto más alto. Bueno, el, el quipu Caral, el quipu Caral, ah, disculpen, la tecnología un poquito que nos traiciona, aportes ahora. ¿Eso adelante? Para regresar. Bueno. Disculpen. Es la tecnología, pues ya disculpen ustedes, ¿no? El equipo Caral, entonces, sumamente, yo diría, rudimentario, pero ya equipo. El siguiente es el equipo Chanca, más desarrollado, mucho más desarrollado, con muchos de los aspectos que los estudiosos de los equipos ya dominan
y el quipu inca. Fíjense, lo han mejorado, lo han superado y eso continuó pues para adelante. Todo eso aporta entonces, Chavín. La agricultura es una de las riquezas fundamentales de toda sociedad. En el caso del imperio incaico fue una de sus riquezas. Ahora vamos a explicar por qué una de sus riquezas. Entonces, en la agricultura, como ustedes saben, es gran fuente de riqueza del imperio incaico. Los incas supieron tener excedentes y esos excedentes guardarlos. Y lo guardaban para motivos de alimentar a toda su población primero. Fíjense, cuando llegan los españoles, se consideran que habían 12 millones de habitantes del imperio incaico. Para alimentar a los 12 millones, es obvio que tenían que tener un sistema muy avanzado de distribución de todos estos excedentes. Entonces, ya en ese tiempo, ahora sí estamos hablando en el Imperio Incaico, eh, tuvieron esa excedencia, tuvieron una frontera agrícola en permanente expansión. Yo tuve muchos amigos políticos, yo en Junín mientras estuve allá, y uno de los postulantes a gobernador regional, yo le hablaba de la frontera agrícola. Él quería ser gobernador regional, fue gobernador regional, pero no sabía qué era frontera agrícola. No sabía, fue gobernador regional y obviamente no aportó ni un kilómetro, un kilómetro es demasiado grande, ni una hectárea de frontera agrícola. Nuestros antepasados seados incas expandían su frontera agrícola para 12 millones de gente en permanente expansión. Todo ese terreno, esos terrenos con irrigación adecuada y con dominio, ya ustedes saben, de una ingeniería hidráulica exquisita, que lo heredaron de las culturas previas, como se ha dicho repetidamente. Nazca, un ejemplo extraordinario como en el desierto los nazquenses lograron hacer que fluya el agua y poder irrigar toda esa zona árida. Y eso mismo se hizo en toda la costa. Eso mismo se hizo en toda la costa. Que se perdió es otro tema, pero hubo una gran agricultura con mucha tecnología hidráulica. El otro punto de la agricultura de nuestros antepasados incas fue que domesticaron más de 710 plantas alimentarias. Hablar de la papa sola significaría hablar de más de 1.500 variedades de papas, según los pisos ecológicos que ya se habló anteriormente. 84 pisos ecológicos con agricultura propia en cada una de ellas que hicieron nuestros antepasados incas. Ah, aparte de la papa, sabemos la gran variedad de maíz. Todos hemos ido a nuestras serranías, un maíz extraordinario. Estuve en Norteamérica, entonces, unos meses allá, y entonces me preguntaban, eh, hablando de la papa. Yo le dije, hay 1.500 variedades. Me dijeron, yo crazy. Me dijeron, yo crazy. What? Eh, Tú estás loco. No es cierto. Sí, es que ellos conocen una sola papa, que es esa papa aguachenta de Utah, de Oregón, y nuestra papa es increíble. Y le dije, hay maíz que son de 2 a 3 centímetros de tamaño cada grano. Y me dijeron, no, tú estás loco, porque ellos tienen ese choclito que parecen dientes de bebé, que son pequeñísimos y algunos han variado tanto que lo comen con coronta y todo. ¿Ve? Entonces, sí, esos pequeñísimos que la gente se lo come. Y finalmente, en cuanto a agricultura,
métodos de preservación de vegetales, ah, el maíz, ah, en la papa tenemos el chuño, es una forma extraordinaria de preservar plantas para depositarlo como excedente en las colcas que vamos a ver después. Ah, entonces, método de preservación para su almacenamiento a largo plazo. A ver, ya está. Bueno, esto es una fotito aérea de una extraordinaria. Todos han ido al Cusco, yo supongo. Y entonces, pues es impresionante, maravilloso todo esto, ¿no? Esta es la siguiente controversia. El amigo Gustavo Pons nos dice que los incas no tuvieron ganadería. Así, ¿ah? Entonces yo me puse a pensar, bueno, ¿por qué Gustavo Posmuso dice eso? Probablemente él asumió que ganadería era igual que reses, criar reses. Pues claro, no había reses, no había ganadería ovina, no había porcinos, pero sí tenían nuestros hermanos menores, los camélidos sudamericanos. Los camélidos sudamericanos y era ampliamente practicada, sobre todo en llamas y alpacas. El investigador Julio Sumar calcula 23 millones de llamas en el Imperio Incaico en los tiempos en que llegaron unos farsantes, unos sinvergüenzas a tirarse abajo al imperio. Y 7 millones de alpacas, 7 millones de alpacas. Nadie quería, son a ver 23 y 7, 30 millones de camélidos para sacrificarlos en el Inti Raymi, para usarlos de bestias de carga, como lo usaban la llama también, para su lana, sino también se los tenían que alimentar, tenían que consumirlo. Entonces, cuando se estudian las colcas, se encuentran miles de colcas repletas completamente de charqui para distribuirlo, para distribuirlo. Es decir, a toda la gente le daban su porción de proteína. Eh, Garcilaso hay que tomarlo en comentarios reales con mucha consideración, ¿ah? Garcilaso para mí es muy sesgado realmente. Él a las culturas preincaicas las llamó caníbales, las llamó ignorantes, las llamó de todo. Ustedes se acuerdan en comentarios reales que los incas trajeron todo lo bueno y que para él lo otro era... ah, prácticamente culturalmente inexistente. Entonces, él dice que en la Tierra del Sol, del Inca y del Ayllu, los ganados eran innumerables. La palabra innumerable, pues, implica que eran muchísimos, no especifica más nada, como Julio Sumar. Entonces, con una ganadería tan grande, el método de preservación masiva, como el charco y la chalona que había, permitieron acumular en los almacenes y eran distribuidos a lo largo del año a la población mientras viniera el siguiente año. Bueno, nuestros hermanitos menores, los camélidos sudamericanos, que están dando la hora en todo el mundo, porque se sabe que la carne, por ejemplo, de Paco, es mucho menos grasienta que la del cerdo, que la vaca, que etcétera. Y este otro tema es controversial también. El mismo Gustavo Pomuso, con el que nosotros aprendimos historia, habla de que los antiguos peruanos no les gustaba el consumo de pescado. Eran pésimos pescadores. Revisen el libro de Pomuso, entonces van a encontrar estas cosas. Eh, Eran pésimos navegantes. Y bueno, nosotros sabemos que Tupac Yupanqui llegó a Oceanía y regresó trayendo cosas.
que en las Islas de Pascua hay arquitectura incaica y que en la misma historia de Oceanía hay evidencias de la llegada del Inca. Entonces, otra de las situaciones falsas. Entonces, desde Caral, todos los pueblos costeños practicaron intensivamente la pesca. Es decir, pescaban muchísimo. ¿Cómo no iba a haber pesca? Y si es que Caral pescaba muchísimo, ellos, los costeños, iban haciendo lo propio. Si había intercomplementariedad, es obvio de que había llevada de peces a la sierra, como lo vamos a ver posteriormente. Y desde ese tiempo también había procesamiento de productos marinos para conservarlo por mucho, mucho tiempo. En el Tahuantinsuyo, esto fue obviamente potenciado. En 1540, ya reciencito llegados los bandidos que asaltaron el imperio, se hallaron colcas repletas de pescado salado. En el Valle del Mantaro nada más hay más de evidencia, resto de 1500 colcas. En Ollantaytambo, en la parte del norte de la Argentina, donde llegaron los incas, hay yacimientos arqueológicos que hablan de más o menos 1400 a 1500 colcas. Y todos estaban llenas, la mayoría en todo, no todos, de pescado salado, porque eso es lo que hacían los incas. Recogían todo lo que les llegaba de más, lo guardaban para el resto del año y los alimentaban, perdón, los distribuían. Entonces, la alimentación del imperio está en función a esta riquísima agricultura, a esta riquísima ganadería, a esta riquísima pesca. Se encontraron pesca, eso lo dice doña Mariela Miranda en su tesis doctoral de anchoveta en el Perú. Igualmente, habían en las colcas muchas algas marinas y pescado seco. Bueno, a mí me llamó esto la atención y seguimos avanzando. Láspero, conocen, perdón, Caral seguramente, Láspero es la costa de Caral que se encuentra en Supe y Michama se encuentra más al norte. Entonces buscamos algunos datos antropométricos y entonces preguntaba sobre la esperanza de vida. Bueno, gente muy bien nutrida, ¿cuánto vivieron? Pues bien, en 1548, el primer censo que se hizo fue por Pedro de la Vasca, el pacificador, que medió entre almagristas y pizarristas que se estaban batallando entre ellos con solo fines tributarios y que no consigna información etaria, porque eso hubiese sido un buen indicio de cuánto tiempo vivían. Se supone que como esperanza de vida en el Incario, los habitantes vivían más o menos 50 años, dicen algunos, algunos 45, 50 años, pero que muchos vivían hasta los 90 años. Hay la historia de Sinchirroca, que no se supo cuántos años llegó a vivir, pero que fue bastante longevo, bastante longevo. Y longevos había en todo el territorio incaico. Eh, la talla de los varones, el estudio antropométrico de algunas momias, se llegó a calcular en 165 centímetros para los varones y para las damas 150 centímetros, también en la misma literatura. También se ha calculado que el señor de Isipán, si lo han visitado, pues debe haber medido más o menos 167 centímetros. Y nuestro último Inca, que también eso hay controversia,
habría medido según la línea que él trazó cuando ofreció eh, a su rescate al bandolero, al jefe de los bandoleros. Entonces, él habría vivido 100, perdón, habría medido 183 centímetros. La doctora Solís un poco se sonríe porque, bueno, como peruano y quechua hablante, eh, yo, bueno, siento pues de que el imperio lo destruyeron, eso. Es decir, dicen que eran 200, algo así, pero bueno, la historia es muy, 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 muy simpática a ese respecto. Entonces, eh, voy a avanzar porque aquí tengo al maestro Guido Lombardi, a quien tuve la oportunidad de preguntar y mucho le agradezco su respuesta. Este, sí, en los estudios de las momias que se hicieron en tiempo del maestro también, Auriel García, algo se estudió sobre el estado nutricional. Y bueno, para eso se debió haber echado mano en realidad a tecnologías que no sé si se cuenta aquí todavía en el Perú, porque histopatología, arqueohistopatología, no sé si exista, pero la bioquímica no se ha podido hacer mayor alcance. Entonces, ¿cuáles podrían ser las salidas para saber qué tan bien? No, sí, lo que dijo el doctor este, Lombardi sobre las momias de Machu Picchu es de que sí se encontraban evidencias de muy buen estado nutricional, de buen estado. Lógico, pues. Eh, el amigo Gustavo Pomuso nos enseñó a nosotros que eran básicamente vegetarianos y por lo tanto su estado nutricional no era muy bueno. Eh, con esto estamos echando atrás esta controversia. Entonces, buscando en la literatura encuentro que otras posibilidades futuras de investigación sería estudio de paleoimagen. Se hizo un estudio en Ecuador, un señor llamado Jacinto Gijón y Camaño se llevó momias de Maranga. Él vino huyendo de su país por razones políticas, tuvo aquí, era aficionado un poco a la arqueología, llegó a Maranga. Ustedes se acuerdan de que Maranga está lleno de restos arqueológicos. En realidad, Lima estaba repleto de restos arqueológicos que se han destruido. Lima ha enterrado en nuestro pasado histórico y en ellos se hacen estudios de rayos X y obviamente no aportan gran cosa, todo es descriptivo. No se han hecho estudios bioquímicos, se nos ayudaría mucho estudio de espectroscopía. Probablemente, si se hacen en el futuro, ojalá que tenga oportunidad de leerlos y yo pueda venir eh, de decirle que esta controversia pues se ha resuelto a favor de nuestra posición, ¿no? Uso de espectrometría de masas, la paleopatología de genética. Sería bien interesante hacer eso. Se ha tratado de hacer de la momia de Quilmes en el norte argentino, pero en las conclusiones del trabajo de investigación no hay mayor evidencia de su empleo. En cuanto a los cronistas, yo lo he colocado en este lado porque nos han servido supuestamente como fuente de conocimiento de nuestro pasado histórico. Una paisana mía, yo soy ancashino, una paisana mía decía que paradójicamente, lo que sabemos, mucho de lo que sabemos del imperio incaico y de las culturas preincaicas vienen de los cronistas. Y los cronistas tenían un tremendo sesgo. Pensaban pues como españoles, pensaban como cristianos, y entonces eso lo describieron en sus crónicas. Y que
realmente lo único que se puede aprovechar de estos caballeros era el aspecto descriptivo, nada más. Y finalmente, un tema, como yo le dije al principio, vamos a regresar a los hippies. Ahí está todo. Ahí está toda nuestra riqueza de información. No sabemos gran cosa de ellos. Se están haciendo muchos estudios, hay grandes conocedores de los quipus. Entonces, pero para que ustedes se hagan una idea, un cronista recorrió el Perú en ese tiempo, le llaman el príncipe de los cronistas Cieza de León, porque bueno, se tomó el trabajo de preguntar, de recorrer y todo, y él sabía de Poquencancha. Poquencancha fue una construcción que hizo el más grande peruano de su milenio, Pachacútec. Pachacútec hizo el Poquencancha donde reunió miles de quipus que fueron vistas por C.S. de León y creo que Guamán Poma también menciona Poquencancha. Y pinturas, es decir, dicen los cronistas de que cogieron algunas pinturas de Poca en cancha y se la llevaron a Europa y se la presentaron al rey. Eran tan buenas en calidad que sorprendieron al rey de España eh, y los comparó pues con los pintores europeos de esos tiempos y eran bastante buenos. Pues bien, un virrey que se llamó el virrey de Chinchón, que ustedes se acuerdan porque por lo de la Chinchona, ah, ordenó quemar Poquencancha. Ordenó quemar Poquencancha y los miles de equipos perfectamente conservados, alineados, clasificados y todos los cuadros de la historia de ese tiempo en un crimen que yo he puesto de lesa cultura equivalente al incendio de la Biblioteca de Alejandría, que dicen que si la Biblioteca de Alejandría no hubiese sido quemada por un fanático cristiano, nos hubiese hecho adelantar 1500 años para adelante. O sea, seríamos 1500 años más desarrollados. Entonces, vamos a tener que esperar, Dios mediante, a que se sepa algo de la información que hay en los quipus. No contamos, lamentablemente, con un equivalente a la piedra de Champollion, en el cual se supiera qué significan los nudos, etcétera, y toda la información. En segundo lugar, hay el tema del idioma. La mayoría que quiere descifrar el quipu habla español y el quipu fue utilizado por gente quechohablante que tenía otra cosmovisión, otro idioma y probablemente el quechua también era otro al que nosotros hablamos actualmente. Muchas gracias.